A seguir leyendo algunos versículos más del libro de Eclesiastés para hablar de un misterio que Dios así le plació. Alabado Dios. Decir, la historia se puede, decíamos que nos dice el qué, ¿verdad? La ciencia puede decirnos el cómo, pero ni la historia ni la ciencia nos dice el por qué. Pero ¿saben qué? Dios nos dice del porqué de la vida. Vamos a ver cómo entonces tener una vida que alabe a Dios, una vida verdadera, que tenga sentido y que tenga significado, que transforme. Eclesiastés capítulo 2, verso, vamos a ver, alabado Dios, el verso 24, y luego ahorita explicamos, y luego el capítulo 3, ahí lo tenemos a la mano. Ahí está la pantalla, si gusta leerlo con nosotros. Dice la palabra del Señor, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahora el capítulo 3, verso 11, vamos a usar estos versículos para alguna introducción. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿A cuánto les gusta comer? Padre, te damos gracias por la dádiva, Señor, que tú nos das, el don de la vida, porque tú nos mantienes aquí juntamente, Señor, con nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo, Señor, nuestros amigos. Dios glorioso, ayúdanos a caminar contigo y a cada paso darte gracias a ti por lo que tú nos das, ser agradecido. Inclusive cuando haya cosas, que haya enfermedad, que haya dificultades, acudir a ti y hacerlo en alabanza, como decía uno de los salmos, de los cantos. Padre, gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo entonces de que tengamos una vida, pero una vida verdadera. ¿Verdad que sí? A muchos les parece la vida aburrida, monótona. De hecho, el libro de Eclesiastés es vacío, es vanidad de vanidades. ¿Se acuerda cuando hay veces hablamos a Dios que le decimos santo, santo, santo? Entonces, la vida sin Dios es vanidad de vanidad de vanidades, ¿no? Vanidad de vanidades es la vida sin Dios, sin vacío. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Decíamos anteriormente algunas verdades básicas, algunas 3 de ellas, y nos extendimos en lo complejo que es la vida, la complejidad. ¿Es difícil o fácil la vida? Sale el sol, se mete el sol, nos levantamos. Alguien decía que cuando nos levantamos siempre nos vamos a un cuarto más chiquito, ¿no? De ahí hacemos algo, nos arreglamos, luego salimos a otro cuarto más grande, nos alistamos, luego nos subimos al carro, lo encendemos, nos vamos y nos metemos a una casa más grande. Se imagina, compare su casa con una factory, una fábrica. Y ahí hacemos, laboramos, luego termina el horario, vinimos, nos subimos al carro y regresamos otra vez a la casa más chiquita. Bueno, el ajetreo de la vida, alabado Dios. Pero con Dios se disfruta. Entonces mirábamos algunas verdades básicas. ¿Se acuerdan del lorito? Vamos a refrescar la memoria un poquito. Aquel lorito, para explicar lo complejo de la vida, que se perdió por 2-3 días debido a una tormenta. Después lo encontraron, lo bajaron, alabado Dios, se lo entregaron a su dueña, a una ancianita, y después se lo comió un gato. No tuvo gloria, ni pena ni gloria el lorito, el periquito. Bueno, son ilustraciones que ponemos acerca de lo que es complejo la vida. Entonces, dijimos que la respuesta de la vida, o sea, el por qué, no está en la naturaleza. La naturaleza son ciclos que se repiten. No nos enseña nada de la vida. No está en la ciencia. La ciencia especula y pone fechas muy lejanas para atrás.
pero no está en la ciencia. Alabado Dios. No está en la historia tampoco. La historia cuenta y lleva los años que de 1800, luego se remota más para atrás, de la 1300 para atrás, y la era 100, la era 0 para acá. Pero la ciencia no. Entonces, dijimos que la historia puede decirnos el qué, la ciencia puede decirnos el cómo, pero ni la historia ni la ciencia puede decirnos el por qué. Dios sí nos dice el por qué. ¿Sabe qué? Para que empiece a disfrutar conmigo este mensaje y la vida, alabado Dios, todo lo que usted haga, agradézcale a Dios, el don de la vida. Nuestra hermana daba una charla muy hermosa sobre las ofrendas. Y qué hermoso, no se necesita dar una cátedra cuando uno entiende que Dios le dio la vida, le dio energías. Y sabe que para eso aún dice que lo haga uno con alegría. Gózate al hacerlo. Por eso Pablo dijo, no lo hagas con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Entonces eso es disfrutar la vida. Alguien decía, por ejemplo, que ¿a cuántos se les ha caído el cabello? ¿O a cuántos cuando nos bañamos se les cae el cabello? Nada más a mí parece. Bueno, hay veces que se dan ciertos medicamentos para el cuerpo, depende del tratamiento de algún cáncer, o alguna quimioterapia o algo, y eso ocasiona que se le caiga el cabello. Entonces, ¿sabes? Las personas que decía una persona, cada vez que amanece, yo voy y me fijo si se me ha caído el cabello, y veo que todavía tengo, y agradezco a Él que todavía por el cabello que tengo. Eso es don de Dios. Don de Dios es estar en un lugar como este, en un país. Claro que hay luchas y pruebas, está añadido. Alabado Dios. Estamos con nuestra familia, estamos con vida, tenemos trabajo, hasta aquí Dios nos ha guardado. Bueno, vamos a ver, entonces miramos lo complejo de la vida. Vamos a ver ahora lo que es las aventuras desafiantes de la vida. ¿Cuántos han tenido por ahí una aventura que ya les andaba? Dice, ay, me fui a aventurar o me fui de aventurero. De hecho, el venir al norte fue una aventura, ¿no? Alabado Dios, al cruzar para acá. Bueno, y dice uno, uy, o sea, hay veces experimentamos la adrenalina. Mi hermano Jesús me decía que él se aventó de un avión, ¿verdad? ¿No? Yo lo felicito. Claro, o sea, con alguien, ¿verdad? Alabado Dios, adrenalina. Estaba mirando que aún los perritos se avientan con los paracaidistas en Colombia. La adrenalina. También se estresan los animalitos. Pero dependiendo si está estresado el que viene, si viene con calma el que viene, él también recibe calma. Y hay veces se invierte, ¿no ha notado usted? Si tiene estrés, va y toque un perrito, un perro, y descarga ahí el estrés, descarga lo preocupado. Bueno, eso hacen con los perros entrenados, aún con los niños que están enfermitos, en los hospitales como el San Jude, ¿verdad? Pero vamos a ver al caso. Entonces necesitamos nosotros, Dios nos dice que la vida es una aventura y que necesitamos vivirla con entusiasmo y gozo. Vamos a estar tocando el entusiasmo y el gozo, así que si me viene entusiasmado, voy a tratar de controlarme. Porque es don de Dios. Entonces, Dios está diciendo, mira, en estos versículos que leímos, esta es la vida. Enfréntala, disfrútala, gózala. Porque van a venir días malos. Hay quien dice, no, pues ¿para qué disfruto si ya vienen los días malos? En ese caso, ¿para qué haber venido al mundo, no? Haber nacido y sufrido desde que nacimos y todo el ajetreo que se lleva, ir a la escuela y pasar al norte, ¿no? Bueno, cosas. Y al cabo que nos vamos a morir. Disfrútala, gózala, pero Él no está diciendo de la filosofía de los epicúreos. Pablo nos habla en 1 Corintios de una filosofía de un tal Epicurio, o Epicuro, y epicúreos por los derivados, los seguidores de él, que decía, ¿se acuerda un dicho que decían? Dice, hay gente que decía, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. No está hablando Pablo de eso. Eso está en 1 Corintios 15, 32. Dios no está hablando está diciendo de eso. Dios dice, mira, tú no te des por vencido. Dice, tú no te vuelvas un cínico en la vida. No seas amargado. Enfrenta la vida. Si Dios te ha dado vida, disfrútala. Te ha dado salud, disfrútala. Jesús lo hizo así. Jesús vivió una vida al máximo. O sea, la Biblia no está hablando de una vida descuidada. Alguien que así deliberada totalmente.
vivir a la y se va. No, no está hablando de eso. Yo creo que cada momento que Jesús vivió sobre la faz de la tierra, y alguien piensa que Jesús era, porque hay veces la gente confunde lo religioso, o sea, lo separado, lo amargado, lo aislado. No, Jesús no. Jesús era un hombre que se aislaba para hablar con papá, pero era un hombre de público que hablaba. Entonces, a ver, el Salmo 45:7, para ver una vislumbre de lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Y alguna versión dice, más que a tus compañeros, óleo de gozo, de alegría. Vamos a hablar del gozo. Amén. Entonces, vemos que Jesús no fue un mojigato, recluido, religioso, no. Jesús amaba a la gente, amaba a los pecadores, los niños querían estar con él, venían a él, se sentaban en sus faldas, y la gente mala lo llamaba un glotón y bebedor de vino. Eso decía la gente, alabado Dios por allá, pero claro que no era así. Jesús no fue nada de eso. Jesús fue un hombre que gozó de la vida completamente, y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Amén. Gozar de la vida sanamente. Entonces, una vida llena de vitalidad, de energía en lo que hagamos. Ahora, deje de decirle cómo vivir la vida, pero antes recuerde lo que mi esposa decía. Dios es bueno, y lo que la Biblia dice. Alguien decía todo el tiempo. Dios siempre, Dios es bueno. Entonces, el diablo distorsiona las cosas buenas que Dios da. Las voltea, es un contraste. El diablo desea que usted tenga una visión torcida de la vida de Dios, o sea, de la vida, y que Dios no es bueno, alabado Dios, y Él no quiere que usted se goce. Mire, Eclesiastés ahí, el versículo que leímos, 12, el 3:12, dice, y yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, de su trabajo. Hay un dichito para allá que sacaban los antiguos de allá, de no sé dónde. Dice, para eso trabaja el indio, decía. Cuando estaban comiendo, ¿no? Un dicho de allá del rancho. Bueno, alabado Dios. Mire, cuando usted coma algo, hágalo con alegría y goce de su alimento. Hágalo, disfrute, dé gracias a Dios. Recuerdo el segundo pastor con el que yo llegué en Florida, porque el primero estaba en México. Enseguida que había comida y eso, elevaba su voz delante de todos. Hubiera policías, del sheriff, de donde quiera. Padre, te doy gracias. Y alababa a Dios por los alimentos. Una sonrisa de oreja a oreja. Estábamos en el field, hay veces, y él orando ahí, lo que estuviéramos comiendo. Ahora, todo lo que Dios nos da hay que disfrutarlo. Goce del alimento, goce de su trabajo. Si es casado y casada, goce de su cónyuge, hombre o mujer, alabado Dios, goce de sus hijos, goce de los nietecitos, si los tiene. Ahí subía un pastor amigo, un chiquito, dijo, estoy platicando con Caleb, decía el nietecito. Bueno, luego le digo, ¿qué pastor? Alabado Dios. Entonces, goce de ellos, goce de sus amigos, goce de la vida, es un regalo de Dios. Deje, mire, de estar ambicionando una vida mejor. Ay, yo quisiera y me gustaría y vivir allá y haberme casado con tal y acá y ser ciudadano de allá y tener los ojos de no sé de qué color. Deje de estar ambicionando esa vida, alabado Dios, y más bien goce la vida que tiene. Así, con esta cara, con este cuerpo, en ese barrio, alabado Dios, disfrute. Hay gente que es tan, lo voy a decir, tan feíta, igual que yo, pero tiene una gracia. Híjole, una gracia al contar las cosas, al hablar, al reírse, que después ya no salía ese fellita. Perdón, fellito. Ya les tiré a las mujeres, ¿no? Bueno, alabado Dios. Alguien decía, parece que fue Charles Windows. Él dice, ¿ha notado que un hombre nunca gana lo suficiente? Una mujer nunca se siente lo suficientemente hermosa. Las ropas nunca están lo suficientemente a la moda. Los carros nunca son lo suficientemente atractivos. Las casas nunca tienen los muebles suficientes. La comida nunca está lo suficiente buena. Y la vida nunca está lo suficientemente completa.
¿A cuánto le gusta la comida del restaurante? ¿O la de la esposa? ¿O la de la suegra? No vaya a decir, no, me gustaba la de mamá. Y hay veces menosprecia uno la comida, ¿verdad? Sea de quien sea. Hay veces sí, o sea, tiene demasiada sal o hay veces le falta, o no, qué sé yo. Pero hay que agradecer y gozarnos, ¿no? Un hombre sabio dijo, si lo poco no es suficiente, nada será suficiente. ¿Sabe qué? Dios nos ha bendecido a nosotros y nos ha bendecido mucho más que mucha otra gente. Necesitamos a veces ver las noticias y ver lo que sucede en otros países y en la frontera y meternos y pasar por ahí y ver. Dios nos ha bendecido y si usted no goza de su vida, no solo que es una pena, por no decirle una pérdida, sino ¿sabe qué? Es un pecado. O sea, gozar sanamente, saludablemente. Estamos hablando de los perímetros, ¿cómo se dice? Dentro. Salmo 118, 24, ¿alguien sabe lo que dice? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos. ¿De qué estamos hablando? Nos gozaremos y nos alegraremos ¿en quién? En Él. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Por supuesto, mire, que van a venir tiempos duros. Alabado Dios, tiempos difíciles. Y es precisamente que por eso nosotros tenemos que apreciar lo que estamos viviendo ahora. Amén. Es precisamente por eso. Gozar diariamente de los tiempos buenos, los tiempos malos, porque Dios es bueno y debemos nosotros vivir una vida gozosa. Alabado Dios. No solo Dios es bueno, sino ¿sabe qué? También Dios es soberano. Debemos de vivir confiadamente. Hoy yo me acosté y me dormí, desperté porque el Señor me sustentaba. ¿Quién guarda el país, la ciudad, nuestras vidas, nuestra familia? ¿Quién? Dios. Entonces Dios es soberano. Mire el versículo 14, ahí 3:14, donde nos quedamos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Tiene Dios el control, sí o no? Amén. Alabado Dios. ¿Sabe qué? Nosotros deberíamos escribir una plaquita. Yo creo que yo lo voy a hacer. Yo tengo algún calendario por ahí que puse del año, pero alguna plaquita que diga, alabado Dios, Juan, confía en mí. Lo tengo todo bajo control. ¿A cuánto le gustaría algo así? No es un versículo de la Biblia, es algo de Juan. Amén. Juan Fragoso, no el apóstol. O sea, claro, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, esto pudiera parecer a veces vano para alguien que escucha y dice, no, pues está jactando, ¿ok? No, yo estoy diciendo que Dios tiene el control, no yo. Alabado Dios. Entonces, Dios sabe que Dios es Dios. Romanos 8:20, ¿qué dice? Habla de la creación. Alabado Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad. Ahí tiene la palabra, vanidad de vanidades. No de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza. O sea que la creación, al igual que nosotros, fuimos sujetos a la fuerza, no por voluntad propia, por aquel que nos sujetó, tanto a la creación como a las criaturas, estamos incluidos nosotros. ¿Pero para qué? Darnos una esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el control y es soberano. Alabado Dios. Entonces, pero el versículo 28, más adelantito, vamos a saltarnos unos versículos. Alabado Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De qué estamos hablando? No de una vida desabrida, no de una vida vanidad de vanidades, de una vida con propósito, con sabor, una vida que Dios nos la extiende, una vida, alabado Dios, gozosa, una vida que transforma, que permanece. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que si eso no tiene sentido para usted, no quiere decir que no tiene sentido para Dios. O sea, la vida en Dios tiene razón de ser, tiene sentido. Amén. La vida sin Dios, allá andaba yo. Alabado Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es Dios, Dios es soberano. Entonces, si usted puede comprender los caminos de Dios, o más bien, si usted no los puede comprender,
los caminos de Dios, entonces usted no conoce a Dios. Tenemos que entender, y te haré entender, dice el salmista. Tenemos que entender la palabra de Dios porque Dios nos la ha revelado, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado maestros, mentores. A cada uno tenemos el Espíritu Santo cuando hemos aceptado a Jesús. Entonces, decir que no tiene sentido no es bien decirlo, porque Dios es soberano y Dios es Dios. Alguien dijo, cuando no podemos ver su mano, usted puede ver su corazón. Hay veces no vemos que Dios nos esté dando, supliendo, pero conocemos el corazón de Dios y fuimos sujetos a esperanza, porque Dios es soberano. Dios es Dios y deje que Dios sea Dios, pero recuerde que Dios es soberano. Así que no cuestione, ni no pregunte, ni mucho menos no le exija a Dios. Porque hay gente que, y le demandan y de esto y también sus manos. Y si no le avienta, ya no creo en ti. Y se cambian de lugar para que Dios les hable aquí y allá. Dios es soberano y Él tiene el control y el dominio y Él da a quien quiere, Él da la vida, Él la quita, Él hizo al rico o al rico le dio la sabiduría para hacer las riquezas, es Dios, pero también Dios hizo al pobre. Pero mucha gente no puede entender eso. Entonces, Dios está en control y ninguna hoja de un árbol, que dice el salmista, se cae si no es su voluntad. Esas hojitas de verano que ya cayeron. Ningún gorrioncito cae del árbol sino la voluntad de Dios. Dios tiene todo el control. Un cabellito, hablaba de los cabellos, ¿no? Cuando uno se baña, ¿quién sabe cuántos se caen, no? Y cuántas celulitas se mueren cuando uno se baña. Alabado Dios. Bueno, entonces, usted viva la vida, gócela y confía diariamente en Él, pero no la viva descuidadamente. Ahí está el punto, ahí está la clave. Recuerde que Dios le está mirando. Y hasta los niños saben eso. Aquel papá que quería robar, hijo, que no me miren, metió esas cosas. Papá, nos están viendo. ¿Quién? Dios. Y yo desde antes de conocer a Jesús, cuando allá por mi pueblo y luego en la ciudad, las ciudades que visité, sabía que alguien me estaba viendo. Y lo primero que yo hacía cuando aterrizaba el avión, iba y metía a una catedral. La fe de uno, la devoción de uno, ¿no? A dar gracias a Dios ahí. Pero yo cuando andaba en el monte, donde quiera que andaba, o por allá en las fiestas, sabía que Dios me estaba mirando. Cuánto más ahora que tenemos el Espíritu Santo y que Él nos anhela celosamente. Y Él dice, no has orado, no has leído la Biblia, no has meditado en mí, no le has hablado a nadie. Y Él no nos va a forzar. ¿Cómo también vamos a forzar nosotros a que Dios nos dé? Y dame esto, y quiero, y esto, y acá. Alabado Dios. Entonces Dios nos está mirando. Recuerde, la vida es un completo misterio, dijimos. Número 2, la vida es una aventura desafiante, ¿verdad que sí? Es una aventura cada día. Y tercero, finalmente la vida es un laboratorio de pruebas. ¿Cuántos hicieron pruebas en laboratorio? ¿Cuántos fueron a la secundaria o a la universidad? Que ahí con vasos Jesús, vasos de ¿cómo se llaman? De ensayo. Y luego un humito que subía por ahí, después sacrificábamos un conejo, no sé qué, y lo abríamos. Bueno, ya le voy a parar. Bueno, hacíamos pruebas de laboratorio, era un misterio, alabado Dios. Usted está aquí para ser probado y un día, ¿sabe qué? Va a venir el juicio. Todos vamos a ser probados y luego el juicio. Mire, la vida es un laboratorio. El versículo 13, Eclesiastés 12, son 13 pero de otro capítulo. 12 y luego el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es de todo el hombre, porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es para temblar, esto es para recordar que Dios nos está mirando. Entonces dijimos que la vida es un laboratorio de pruebas. ¿Por qué? Entonces, primero hablamos que hay que aprender a regocijarnos. Yo me alegré y me gocé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces no tenemos que entrar tristes por esa puerta. Pero
Pero hay veces sí estamos tristes porque también no puedo voltear la doctrina. ¿Está alguno triste? Haga oración. O sea, hay momentos alegres y tristes. Entonces yo voy a decir, no, o sea, todos gozosos y todos ríanse y todo acá. No, voy a estar manipulando. No, hay gente que va a venir triste o enferma. Entonces eso es hablar doctrina. No podemos meternos también en cosas. Pero entonces vamos a aprender nosotros, por eso estamos predicando y enseñando cómo regocijarse, cómo tener gozo. Tenemos que aprender, un aprendizaje. El capítulo 11, aparentemente hablan los jóvenes, verso 9, 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero, encontramos ese pero, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tenemos que andar sabiamente y redimir el tiempo, sabiamente para los de adentro y para los de afuera y redimir el tiempo, porque al final estos días pasan y volamos y enseguida puede llegar la muerte. No quiero alarmar ni asustar, pero hay veces la muerte llega antes de lo previsto. La muerte no avisa y de repente se murió. Entonces, después de eso es el juicio. Alabado Dios. Entonces, aprendemos a regocijarnos. Ahora, no está diciendo que aquí vivir la vida desenfrenada, inmoral o irresponsablemente, pero sí dice, goza plenamente de la vida, pero recuerda que Dios te está mirando. Son palabras claves que debemos de subrayar en la Biblia. Alabado Dios. Cuando alguien nos diga, no, aquí dice esto y aquello, y sacar todo de contexto. No. O sea, hay que vivir observando ciertas reglas. La Biblia tiene reglas, tiene principios. Un principio es más complejo que una promesa. Una promesa, ¿verdad? Pues las decimos hay veces. Sabemos que Dios ha prometido cuando nos convertimos, pedimos por nuestra familia, salvar a nuestra familia, son promesas. Pero los principios están más escondiditos, hay que buscarlos. ¿Qué principio contiene esto para mí y aquello? Igualmente las reglas no es que se salve por las reglas uno, no, ni por los mandamientos tampoco. Pero si hablamos de reglas y de leyes, por ejemplo, la ley, sabe que lo que hace las leyes de Dios no nos restringen, más bien las leyes de Dios en realidad nos liberan. ¿Cuántos creen eso? Vamos a aplicarlo aquí en la tierra. Por ejemplo, si no hubiera ley aquí en Colorado Spring, ¿qué sucedería? Mire esas luces, verde, las intermitentes, amarillas y luego las rojas, y luego otra vez, y luego nos paran, y como que no queremos pararnos, pero nos para la roja, ¿no? No se para y verá, primero, atenta a algún accidente usted y alguien más, y luego la policía, si lo ve, o la camarita por ahí, y después dice, yo no fui, como el niño de la televisión, ¿no? Yo no fui. ¿Quién hizo esto? No fui. Y luego la fotografía y ese quién es. Alabado Dios. Aquí en la tierra, entonces, andar bajo las leyes de la tierra que son puestas por Dios, claro que cuando la ley se tuerce la justicia, ¿no? Pero da libertad. Estar en un país donde las leyes se obedecen, uno anda con libertad, anda uno a gusto con la familia, sobre todo en este país que todavía las leyes se obedecen y no se distorsionan, no son pago tan fácilmente, ¿no? Al entrar a esta nación siente uno la libertad de respira, viene con su familia, más seguridad. Entonces las leyes nos libertan, no nos atan, no nos restringen. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, además de regocijarnos, debemos aprender, ya aprendimos a gozarnos, a regocijarnos. Ahora debemos aprender a descansar en Dios. El capítulo aquí mismo 11 de Eclesiastés, 11:10, un verso que leímos. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Un joven, por muy joven y guapo y con dinero que esté, sin Dios es vanidad. Y si alguien de la iglesia se anda consiguiendo uno de afuera y yo lo convierto después, agárrese. Alabado Dios. No se meta las patas de los caballos, decía un predicador. Bueno, alabado Dios. Ahora, aquí hay una palabra que sobresale: enojo. Quita el enojo. Enojo aquí está compuesto en el original de dos palabras. Quiere decir ira y resentimiento. Uno que se enoja estalla en ira y luego guarda resentimiento, y eso es peligroso, sí. Ahora,
deje esas cosas aparte, deje la amargura juntamente con el enojo y aprenda a regocijarse y eliminar esas cosas negativas de su corazón y de su vida, porque es imposible descansar con ira y enojo, donde quiera que sea, en la cama, donde sea. Se acuesta enojado y se acuesta pensando, se va a acostar lleno de resentimiento o va a andar bien resentido con aquella persona que le hizo enojar. Mejor viva la vida, disfrute y deje a un lado la amargura, el enojo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a regocijarnos y a eliminar esas cosas negativas. Amén. Ahora, si usted está lleno de enojo, ahora mismo, mire, yo le aconsejo que se ponga de rodillas delante de Dios y pídale que le quite ese enojo. Dios suaviza. Dios, a través de su bálsamo, a escuchar la palabra, algún canto, meditar en él, ay Señor. Y luego llega el perdón, sanidad a usted y luego perdón para los demás también. Alabado Dios. Entonces, haga eso, póngase de rodillas, clame a Dios, aprenda a regocijarse y descanse en Él. Por eso el Salomón, que está hablando aquí, capítulo 12:1, acuérdate, mire la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No se gozó en su juventud, vivió enojado, amargado o amargadita, tan jovencita que estaba, o jovencito, perdón. Y después se casó y sigue otra vez, y se casó para que le hicieran feliz, y se casó con otro amargado enojón. Híjole, eso va a ser peor. Siquiera que él fuera mi mancito y todo eso, ya, mi hija, Han, y todo esto, y hasta pintar aceitito, todo, pero si es otro igual, y el apellido y todo eso, no, pues me voy con mi mamá, pues vete, le dice el otro. Alabado Dios. Iba a decir santo remedio, pero no es santo remedio. Acuérdate de tu Creador. Ahora, aquí me llama la atención otra vez, al igual que el enojo, esta palabra, acuérdate. Miren, acuérdate. Aquí vemos que no significa simplemente traer algo a la memoria, es más profundo que eso. Acordarse significa honrar, obedecer, servir. O sea, como que nos habla de servicio, ¿no? ¿Por qué? Mire, acordarse de Dios para ser motivado a la acción. Porque si solamente yo digo, amo a Dios, amo a los hermanos, pero nunca siquiera leo la Biblia, vengo a la iglesia o ayudo a los hermanos. La acción. ¿Qué hizo el samaritano, el buen samaritano? Puso acción, sacó ungüento, aceite. ¿Qué más sacó? Vino, aceite. Iba a decir alcohol, pero no. Vino, aceite. Alabado Dios. Y también sacó dinero. Entonces, a la acción. Alabado Dios. Ahora, de eso se trata todo. El fin, a ver, capítulo 12, verso 13 y 14, lo que leímos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué? De guardar los mandamientos, de temer a Dios. Hubo un hombre, estaba viendo la biografía de un hombre, un teólogo y filósofo, Karl Barth, como Carlos, pero Karl Barth. Este fue un teólogo muy brillante y ya estaba avanzado de años y echó un viaje alrededor del mundo. Ya a los finales de su vida hizo esto. Realizó un viaje y viajó a varias ciudades, varios continentes, visitó hermosas catedrales, conoció famosas universidades, dictó conferencias, predicó, enseñó, estudió, intercambió ideas con doctores de leyes, o sea, un hombre de categoría, muy brillante, un teólogo y filósofo. Alabado Dios. Dictó leyes, comparó, alabado Dios, con filósofos y teólogos. Era el final bien apropiado para un hombre erudito, un hombre muy brillante, este filósofo y teólogo. Y ya cuando él regresó a casa, hizo todo este viaje, alabado Dios, él fue y dio una de las charlas en la universidad donde él enseñaba a un grupo de jóvenes.
Dentro del grupo de jóvenes, él abrió un diálogo para preguntas y respuestas. Muchos maestros hacen eso. En la iglesia a veces se puede hacer eso. Con un grupo pequeño o con los hermanos se puede hacer eso. Y él abrió ese diálogo. Y uno de los jóvenes le preguntó, alabado Dios, doctor Barg, en todos sus viajes y con todo lo que ha visto, ¿cuál es el pensamiento más profundo que usted ha tenido? Entonces todos los estudiantes esperaban una respuesta a esa pregunta, una respuesta muy profunda, en esa conferencia muy magistral, ¿no? Porque por el conocimiento que tenía y el roce que tenía su trayectoria, este hombre erudito y teólogo. Entonces él solamente, el famoso erudito teólogo filósofo, doctor Barg, con una luminosa sonrisa contestó, el pensamiento más profundo que he tenido está encerrado en esta realidad. Cristo me ama a mí, pues la Biblia dice así. ¿No le recuerda un canto de los niños? Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Sí, lo cantan en inglés y en español. Ese es el pensamiento más profundo que él les dijo. Ahora, ¿de qué se trata la vida? Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo no ha venido sino para robar, matar y destruir. Y luego el inciso B dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fíjese lo que Jesús ha hecho para que tengamos vida. Alabado Dios. Jesús, para que tengamos vida, nosotros tenemos que aceptarle, tenemos que recibirle en nuestro corazón. Venir a Él y decirle, Señor, yo estoy vano, estoy vacío, nada me llena. Decía el canto, ¿verdad? Que todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Él. Ahí está en Jesús. Entonces, venir a Él, y ¿sabe qué? Cuando venimos a Él, no solo va a añadir años a nuestra vida, sino que va a añadir primordialmente vida a nuestros años. Entonces, eso sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero tenemos que hacerlo. Y como dije, tenemos ira, tenemos amargura, resentimiento, venir a Él, caer de rodillas y hacerlo Él. Andamos estresados, andamos tristes, venir a Él porque es real. No podemos decir, no tienes que estar triste, vas a andar siempre gozoso. Yo no puedo andar con una sonrisa siempre, ¿no? Alabado Dios, pero voy a aprender a gozar de la vida, a gozar lo que Dios nos ha dado. Termino diciéndole, alabado Dios, hemos dicho, encuentro algunas palabras muy interesantes yo, como el sabio Salomón nos dice que tenemos que regocijarnos en la juventud, no solamente en la juventud, en la vida, regocijarnos, pero acordarnos de que un día Dios nos va a llamar a juicio, pero mientras tanto tenemos que alegrarnos. Vamos a tratar de aferrarnos a un solo libro, porque también dice, el fin de todo discurso oído no es escribir o leer muchos libros, sino hay gente que lee tanto libro, tanta literatura, pero no lee el libro. Aferrarnos a un solo libro, a la Biblia, el libro de la vida, alabado Dios. Entonces también tenemos que aferrarnos a un solo libro y por último temer a Dios, porque esto es el todo del hombre. Entonces, vamos a regocijarnos, vamos a acordarnos, vamos a aferrarnos a Dios, a la Biblia y vamos a temer a Dios, porque esto es el todo del hombre. Así que la vida sin Dios es vana, es fútil, es vacía. Pero, como dice Pablo, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y de nuestro Dios. Todo lo que hagamos, así va a tener sabor la vida, va a tener sentido. Así que esperamos que esta charla y la anterior les haya ayudado, nos sirva para tener una vida que valga, una vida que perdure, porque la vida está en Jesús y Él nos la da. En Él tenemos vida y más vida y más vida. Amén. Vamos a tener vida por la eternidad. Gloria a Dios para siempre.